Durante varias temporadas, los Boston Celtics han intentado firmar a Kevin Durant, ya sea en la agencia libre o vía traspaso, pero nunca han logrado tener éxito con este jugador. Siempre ha terminado decidiendo por otros equipos, ya sea firmando con Golden State Warriors o marchándose a equipos como Brooklyn Nets, pero ahora la situación de Kevin Durant le impulsa a salir de Phoenix Suns, le impulsa a cambiar de equipo y a marcharse a una franquicia como Boston Celtics, una de las grandes favoritas y vigente campeona de la NBA. Pero ¿tiene sentido este movimiento por parte de Boston Celtics teniendo el roster que tiene a día de hoy, uno de los más completos de toda la liga, si no el más completo? ¿Qué debería de dar Boston Celtics a cambio para obtener a Kevin Durant y sacarlo de Phoenix Suns? ¿Debería de salir, por ejemplo, Jaylen Brown? Y tampoco podemos olvidar quién sería el rival directo de Boston Celtics en el hipotético traspaso de Kevin Durant. En 2016, la leyenda de New England Patriots, Tom Brady, se unió a Isaiah Thomas, Marcus Smart, Jake Crowder y Kelly Olynyk para reclutar a Kevin Durant como agente libre. Días antes, Boston había firmado a Al Horford y como equipo potente en el draft terminaron seleccionando con uno de sus picks a Jaylen Brown. KD se unió a Golden State Warriors. 3 años, 2 campeonatos de la NBA y una pelea después, Durant reclutó con éxito a Kyrie Irving y se fue de Boston Celtics a Brooklyn Nets en la agencia libre de 2019. En ese momento, el sueño de Boston Celtics de firmar a Kevin Durant y contar con él en su roster había llegado a su fin, o eso es lo que creíamos, porque 3 años después KD solicitó el trade y según se informó, los Celtics estaban de nuevo como contenders a KD. Acababan de perder las finales de la NBA de 2022 y según Suns Arena, Boston ofreció a Jaylen Brown, Derrick White y una selección del draft a cambio de Durant en el mes de julio de 2022. Si lo pensamos ahora, esto hubiera sido una locura. Este movimiento habría cambiado tanto el futuro de Boston como el futuro de Brooklyn Nets, no solo por la salida de KD de un equipo a otro, sino por el cambio de Jaylen Brown. Cómo Boston Celtics llegó a ofrecer ese package por un jugador como KD y cómo Brooklyn Nets, teniendo en cuenta los problemas que en aquel momento tenía KD en el equipo, cómo Brooklyn no aceptó esa oferta por parte de Boston Celtics. Esto nos lleva directamente a la actualidad, donde Nick Wright ha llegado a asegurar que 2 personas sin ninguna relación, ambas con reputación de saber cosas que otros desconocen, le han avisado que hay que tener cuidado con Durant en Boston. No es ningún secreto del interés de Boston Celtics a la hora de firmar a Kevin Durant. Durante varias temporadas, Boston ha tenido algunos de los mejores equipos de la conferencia este, pero hubo un momento en el que no lograban superar el obstáculo de los playoffs, el obstáculo de unas finales de la NBA contra Golden State Warriors o unas finales de conferencia contra Miami Heat. Hubo muchos rumores de que los Celtics habían buscado traspasar a Jaylen Brown, lo que en principio habría cabreado mucho a la estrella de los Celtics. De hecho, parece una evidencia que si no se llegó a hacer ese traspaso en 2022 fue más por la negativa de Brooklyn Nets que por otra razón procedente de Boston Celtics. Este es un traspaso que habría revolucionado la NBA al enviar a un muy buen jugador joven a Brooklyn por uno de los mejores anotadores de la historia de la liga. Los Celtics finalmente ganaron el título de la temporada pasada y son uno de los favoritos para repetirlo este año, pero en la búsqueda de actualizar el roster, de seguir mejorándolo y de dar incluso un paso al frente, KD sigue siendo uno de los objetivos de los verdes. En lo que va de temporada, Jaylen Brown promedia 22,4 puntos, 5,9 rebotes y 4,6 asistencias por partido. Durant promedia 26,6, 6 rebotes y 4,2 asistencias. De hecho, la etapa de KD en los Suns parece estar llegando a su fin y no hace falta ser un experto para explicarnos por qué. Son un desastre y a Durant le queda un año de contrato al final de esta temporada. Casi fue traspasado en la fecha límite este año cuando rechazó la oportunidad de volver a Golden State Warriors porque, según el propio jugador, es una etapa ya cerrada. Equipos como Minnesota Timberwolves llamaron a la puerta de KD y seguramente otras franquicias como Houston Rockets estarán interesadas en hacerse con un jugador como él. Sam Sarania mencionó a Miami Heat, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Houston Rockets y San Antonio Spurs, no a los Celtics, como equipos con los que KD tiene interés mutuo en una nueva asociación, y con razón. Kevin Durant no será un Celtic la próxima temporada, principalmente porque no puede serlo. Teniendo en cuenta lo que ha pasado con Luka Doncic, Dallas Mavericks y Los Ángeles Lakers, todo es posible en la NBA
liga por muy raro que parezca, pero tanto los Celtics como los Suns se encuentran en la segunda fila del límite salarial y los equipos en esa posición no pueden sumar salarios en un trade ni aceptar más dinero del que están pagando. Bajo estas restricciones, ambas partes no pueden actualmente realizar un trade que envíe a KD a Boston. Hay obstáculos que ambas partes podrían superar. Los Celtics podrían reducir salarios despojándose de su profundidad a cambio de la oportunidad de intercambiar a Brown o a varios otros jugadores por KD, como intentaron hacer con Brooklyn Nets, pero la primera de esas opciones priva a los Celtics no solo de su profundidad, sino también de tener al MVP de las finales de 29 años por el campeonato de 2024. Todo esto para hacerse con un jugador de 37 años. En 2022 ya se argumentó que el traspaso de Jaylen Brown a cambio de Kevin Durant era una mala idea y los Celtics no han hecho otra cosa que demostrar precisamente esto, que era una mala idea y que no tenían por qué haberlo hecho. Acertaron en no hacer ese traspaso, mejor dicho, Brooklyn Nets le hizo un favor directo a Boston Celtics. A día de hoy no necesita un equipo como Boston un jugador como KD. Brown significa más para los Celtics y no solo por ser un héroe para el equipo. Su capacidad defensiva le da a Jason Tatum la libertad de ser un depredador de nivel superestrella en cuanto al ataque, ese tipo de jugador que es precisamente Kevin Durant, solo que mejor ahora mismo. ¿Por qué entonces Boston Celtics intentaría hacer todo lo posible para juntar a Jason Tatum con Kevin Durant y formar una nueva pareja con mucho menos tiempo por delante? Algo similar al debate que se generó con Dallas Mavericks, Los Ángeles Lakers y por qué traspasaría un equipo como Dallas a un jugador como Luka Doncic por otro como Anthony Davis, teniendo en cuenta la diferencia de edad. Otra opción sería emparejar a Tatum y Brown con KD. Eso implicaría sacrificar a todos los demás jugadores importantes de la plantilla, apostando por un modelo claro del Big Three, un modelo que a priori no tiene sentido en los años que se nos vienen en la liga. Dicho de otra manera, seguirían intentando completar un roster de campeonato con menos opciones para hacerlo, algo similar a lo que han conseguido los Phoenix Suns. Tienen un Big Three marcado, Devin Booker, Bradley Beal y Kevin Durant, pero no tienen el equipo suficiente como para acompañar a sus estrellas. Es por esta razón que Minnesota Timberwolves tiene muchas más opciones de hacerse con un jugador como Kevin Durant. Los Wolves tienen las piezas necesarias para que un acuerdo por KD funcione y los Suns deberían considerarlos como uno de los equipos con más para ofrecer. Ya lo intentaron en el pasado NBA Trade Deadline y con Anthony Edwards siendo la pieza principal del equipo, dando un paso al frente, notándose la ausencia de Karl Anthony Towns, los Wolves necesitan refuerzos. Minnesota estaría dispuesto a incluir a Julius Randle como pieza principal en términos de salarios y con Dillingham como pieza central alrededor de la cual puedan construir los Phoenix Suns, pero la franquicia de Arizona aún necesitaría un poco más para concretar un trade. Si los Wolves estuvieran dispuestos a incluir a un jugador como Rudy Gobert en el acuerdo, eso cambiaría las cosas por completo. Minnesota podría estar dispuesto a hacerlo si también ayuda al equipo a retener a Nash Reed, quien se convierte en agente libre esta misma temporada baja. Dicho de otra manera, Minnesota tendría todos los activos necesarios como para sacar a Kevin Durant de Phoenix Suns y ser los grandes contenders para este jugador. Pero hablando de traspasos y de la influencia de este en sus respectivos equipos, hay que hablar de Luka Doncic en Los Ángeles Lakers. Los Golden State Warriors han ganado a los Lakers y han descubierto el mayor punto débil de la defensa californiana, el esloveno Luka Doncic. Este debe de mejorar la defensa, debe de dar un paso al frente, porque si no lo consigue, el resto de la NBA sabrá cómo atacar a Los Ángeles Lakers en estos playoffs. Porque ahora mismo Luka Doncic y Austin Reeves son el objetivo número 1 de las ofensivas rivales.